Listo, ya después de haberlos saludado, como siempre, una cosa que ustedes saben que tengo que hacer todas las clases. Como no todos sus compañeros pueden estar aquí en la clase sincrónica, no pueden todos verla, asistir a ella en vivo, y pues también para que ustedes mismos puedan más adelante volver sobre la clase y repasar alguna explicación que les haya hecho falta. Esta clase del día de hoy está siendo grabada. Entonces necesito que ahí en 2 segunditos me abran sus micrófonos y me digan si alguno de los presentes tiene algún inconveniente con que la clase esté siendo grabada. No, señor. No, No, señor. señor. No, señor. Perfecto, muchísimas gracias. Ya está siendo grabada ahí la clase. Entonces ya ahora sí podemos comenzar oficialmente con la clase del día de hoy. Les voy a compartir entonces otra vez la presentación de PowerPoint con el contenido de la clase. Bueno, esto ya pasó. Como les había dicho, la clase anterior, la idea del tema con el que vamos a comenzar este año, la clase de literatura, tiene que ver con la literatura de ciencia ficción. Eso es en lo que vamos a concentrarnos en esta primera parte del año. Lo escogí pues porque es un tema que a mí personalmente me parece supremamente interesante. Es un tema que una vez uno lo conoce y lo empieza a trabajar, no puede volver a ver el mundo de la misma manera. Más adelante les explico bien este asunto, que es muy interesante. Pero pues me parece que además pues puede resultarles muy llamativo, ¿no? Entonces, para que también les resulte de interés por una vez en la vida que les resulte de interés lo que estamos trabajando en la clase de literatura. Antes de comenzar con la explicación y empezar a hablar, que ustedes saben que yo empiezo a hablar y no me para nadie, el mismo favorcito de siempre también. Si de pronto en algún momento a lo largo de la clase me dejan de escuchar o dejan de ver la presentación, necesito que abran el microfonito 2 segunditos y me digan, profe, no veo, profe, no oigo, profe, no se entiende, está entrecortado, qué sé yo. Porque como estoy compartiendo pantalla, no puedo ver el chat, ¿sí? Entonces, pues, si no puedo ver el chat, pues no los puedo leer. Entonces, si necesitan avisarme de algo, abren el microfonito 2 segundos y me avisan. ¿Listo? Por ejemplo, en este momento están viendo bien mi presentación, ¿cierto? La presentación de PowerPoint. Sí, profe. Sí, señor. Esa vocesota tan gruesa de quién era, no reconocí la voz, Dios santo, cuando volvamos a vernos ya todos ustedes van a tener bigote, hijos, mejor dicho, qué horror. Profe, es la mía. No estoy viendo quién me habla porque estoy compartiendo pantalla, no estoy viendo Pues el... que hizo Marín. Pucha, usted está haciendo la voz más gruesa por fregarme la vida, porque, uy, No, qué hacerlo. impresión, ya mi Dios, lo que hace el crecimiento. En fin, no me distraigan, carajo. Sí, ya me hicieron olvidar qué es lo que iba a decir. En fin, bueno, no sé qué iría a decir, pero ya vamos a comenzar. La clase de hoy, pues es una clase, como les decía, particularmente tiene que ver con la introducción al género de la ciencia ficción o al subgénero, o en fin, eso todavía no se ha decidido qué carajos es la ciencia ficción en ese sentido, si es un género, si es un subgénero, si es una herramienta, en fin. Pero una introducción a este asunto, un primer intento de definición de la ciencia ficción y a unas características principales, al menos hoy que vamos a ver. Una primera mirada, un primer acercamiento a esas características que son las que vamos a ir trabajando en las clases que vienen. ¿Listo? En concreto vamos a ver, son como 3 cositas nomás, sino que son bastante sustanciosas, entonces yo las separé en los puntos que tienen ahí en pantalla. La introducción que ya le estoy haciendo y la vamos a completar con su participación ahorita en un momento. Luego vamos a empezar vamos a hacer un ejercicio que hizo Philip Dick, que es probablemente uno de los escritores de ciencia ficción más conocidos y más importantes del género. Él para definir ciencia ficción arranca diciendo lo que no es ciencia ficción. Entonces yo copiándome obviamente de Philip Dick voy a arrancar de la misma manera. Entonces vamos a ver qué no es ciencia ficción, sobre todo teniendo en cuenta las respuestas que ustedes me dieron en su tarea, que fueron muy, muy importantes, muy interesantes sobre todo. A varios les comenté que nos iban a servir mucho para la discusión de la clase del día de hoy. Entonces vamos a arrancar con lo que no es la ciencia ficción. Y luego Philip Dick pasa a afirmar lo que él considera que sí es la ciencia ficción. Pero pues eso lo hace Philip Dick porque el man es un teso, es un duro en el campo, en el género. Entonces él lo puede hacer como con conocimiento de causa. Yo como pues no tengo la misma experiencia de Philip Dick y mentira, así como
es un concepto tan complejo, no podemos pasar necesariamente a lo que sí es ciencia ficción, sino a lo que más o menos es la ciencia ficción, ¿sí? A lo que se medio entiende, porque como con muchos otros géneros literarios, con muchos otros movimientos artísticos, no hay una sola definición y no hay una definición así terminada ni tajante de lo que es ciencia ficción. Entonces, ¿para qué me pongo a decirles ciencia ficción es esto? No, no lo puedo hacer, sería irresponsable. Entonces, vamos a ver lo que más o menos sí es la ciencia ficción. ¿Listo? Luego vamos a ver de dónde viene la ciencia ficción, cuál es el origen, qué es lo que la produce, que es una reflexión muy importante, que ahí es donde les digo que después de esto uno no puede volver a ver el mundo de la misma manera. Es muy, muy interesante. Después de eso vamos a ver lo mismo. Ustedes, esto lo saco particularmente de estas dos últimas partes de la clase, las saco de lo que ustedes me pusieron en su tarea, que como les digo, muchas gracias, fue muy interesante. Y tiene que ver con la relación que hay entre ciencia ficción y la realidad y la relación que hay entre la ciencia ficción y la fantasía, que son ambos, bueno, los tres, digamos, ciencia ficción, la realidad y la fantasía, son elementos que están estrechamente relacionados, ¿listo? Y que es, o sea, que los saco de las respuestas de la tarea que ustedes me dieron que fueron muy importantes, ¿listo? Eso es lo que vamos a ver en la clase del día de hoy, ¿listo? Ahora, préstenme atención porque van a comenzar hablando ustedes. ¿Sí? Les va a tocar a ustedes arrancar. Yo viendo más o menos lo que ustedes me comentaron que han visto de ciencia ficción, las películas que han visto, los programas que han visto, lo que han leído, cosas así por el estilo. Entonces, dije, bueno, algo han visto de lo que ellos creen que es ciencia ficción. Entonces, vamos a arrancar con el paso de la introducción con una participación por parte de ustedes. Les voy a mostrar tres trailers, dos de dos películas y uno de una serie de televisión. Y, y pues ustedes me van a decir, vamos a ver qué tanto saben de ciencia ficción y sobre todo qué tanto me conocen. Y me van a decir cuál de esos tres ejemplos, digamos, cuál de las dos películas o el programa es ciencia ficción y por qué. ¿Listo? Entonces van a ver los trailers aquí a prestarles mucha atención con esa idea, pensando en cuál de esos es ciencia ficción de verdad y por qué. ¿Listo? ¿Cuál creen que es? ¿Listo? Porque yo sé que no saben todavía, porque eso es mi trabajo, tratar de orientarlos en qué carajos son las cosas, ¿sí? Entonces, no, cuando les dé la palabra no me van a decir, ay, no sé, pues yo sé que no saben. Les estoy preguntando es lo que creen, ¿listo? Entonces presten mucha atención. Probablemente no se vaya a escuchar muy bien, pero pues no hay nada lo que pues por eso elegí trailers y no escenas de películas, pues porque lo que dicen en los trailers por lo general no importa mucho, ¿listo? Además, a excepción de uno que es viejísimo, los trailers de las películas ustedes probablemente ya los han visto antes, entonces saben más o menos de qué trata la historia. Miremos qué dice el chat antes de pasar a los videos. Señor Orozco, bienvenido, buenas tardes a Tatiana, a Fabián, en fin, al señor Giraldo, etcétera. Listo, ya los saludé a los que me escribieron ahí por el chat. Lo mismo, si dejan de ver me avisan porque no voy a estar viendo el chat, ¿listo? Vamos a arrancar con el que seguramente conocen, obviamente, me imagino que deben conocerlo, pero probablemente no lo hayan visto porque esta vaina es viejísima, o sea, yo estaba como en primaria cuando esta vaina salió, entonces ya se imaginarán de hace cuántos años es. Les repito, no importa que no escuchen si de pronto no escuchan muy claramente, pero sino que vean, las imágenes es lo que me interesa, ¿listo? Entonces les doy la bienvenida a mi infancia, qué cosa tan horrible. Después de 10.000 años estoy libre. Es hora de conquistar la Tierra. Rita escapó. Necesitamos un equipo de adolescentes con energía. Power Rangers. Rangers, pronunciación tan pendeja. Ay, los 90 eran otra época, definitivamente, bendito sea mi Dios.
Infancia. En fin. Este que sigue, sí, seguramente ya saben perfectamente cuál es. Entonces, préstenle mucha atención ahí a las imágenes. You were made to be ruled. In the end, it'll be every man for himself. What do we do? We get ready. There was an idea to bring together a group of remarkable people. So when we needed them, they could fight the battles that we never could. Gentlemen, what are you prepared to do? No offense, but I don't play well with others. Big man in a suit of armor. Take that away. What are you? Genius, billionaire, playboy, philanthropist. If we can't protect the Earth, we can be damn sure we'll avenge it. Dr. Banner, your work is unparalleled, and I'm a huge fan of the way you lose control and turn into an enormous green rage monster. Hey. Listo, esa sí asumo que la conocían ya, esa historia. Y por último, esta historia de acá. Lo mismo, presten atención a las imágenes más allá de lo que dicen, porque aparte de todo, yo todos los trailers en inglés, entonces da lo mismo. Ponerle mute a esto a todas estas. You know, for 24 hours, that an unregistered lizard set magical beasts loose in New York. Yes. Where is this man? So, you gotta get up with the case full of monsters, huh? Excuse travels fast. Mrs. Miranda, do you know anything about the wizarding community in America? We don't let things loose. Hey, Mr. English guy, I think your egg is hatching. You wiped his memory, right? The no magic. The what? No magic. You're not a wizard. Sorry, big pool of bubbles. I don't think I'll do it. Give it away. I ain't got the brains to make this up. Something is wrong in our city. Wreaking destruction and then disappearing without a trace. Witches live among us. We've lived in the shadows for too long. Ask all of you. Who does this protect? Us? Or them? Danger. He senses danger. This is related to Grindelwald's attacks in Europe. This could mean war. We got a plan, right, guys? They need our help. Was that everything that came out of the case? I'll let the other one go. I refuse to bow down any longer. Time is running out. Let's just command it. Listo.
Vale, ahora les toca a ustedes. Voy a hacer un experimento, vamos a ver si me sale. ¿Cómo es que era la cosa? Era por acá. Ah, pero la misma, no, olvídenlo. Que les toca a ustedes por ahí abrir otro link. Ay, ¿qué nos importa? No, olvídenlo. Entonces, ahí levantando la mano en orden, por favor, voluntariamente, ¿quién me quiere contar? ¿Cuál de esos tres trailers, de esos tres videos, hace parte de la ciencia ficción y por qué? El último, profe, el último tráiler, el que colocó. No he visto a nadie levantar la manito. Ah, por favor. Ah, empezó yo tengo la ventana abierta, perdón. Auxilio. Ya. Ay, amiguitos y amigos. Volví. En orden, porque aquí levantaron la manito. Lo bueno es que aquí yo puedo ver en qué orden la van levantando. ¿Listo? Entonces, Cata, te escuchamos a ti primero. ¿Cuál de los tres es de ciencia ficción y por qué? El de los Power Rangers, porque sé que se va más al tema de la robótica y menos al de la fantasía. Ya el de los otros es fantasía porque requiere magia. Ok, listo, muy bien, muchas gracias. Ya puedes bajar la manito. El segundo es el señor Orozco. Ahora sí lo escuchamos. No, profe, ya se me fue lo que iba a decir. Se le fue lo que iba a decir, no, pero ¿qué es esto? Si de pronto le vuelve ahorita, pues levanta la mano. Kevin, entonces, ya que es el que sigue, lo escuchamos. Profe, el de los Avengers, porque es como de, se me olvidó, así de cosas de mundos y, o sea, cosas que no se pueden hacer. Bueno, ninguno se puede hacer, pero bueno. Listo, perfecto, no hay ningún inconveniente. Muy bien, muchísimas gracias. Ahí sigue el señor Ballesteros, lo escuchamos, por favor. Profe, pues yo digo que los tres hacen parte. Listo, ¿por qué? Cuéntenos. Pues porque, digamos, los tres tienen como algo como fantasioso, digamos, como los Avengers. Digamos, es como eso, es como algo que no se puede hacer, digamos, uno vestirse de un momento a otro, digamos así, como rápido, es algo como fantasioso y se ven así como que ellos como que dominan la ciudad y todo eso. Yo digo que los tres hacen parte porque más o menos tienen como el mismo tema, como fantasioso y como que percibe las cosas al futuro. Perfecto. Ah, esa última idea, todo estuvo muy bien, en particular ese último detalle del futuro. Perfecto, muchas gracias. Y por último, por lo visto, porque no hay más manitos levantadas, Miguel, lo escuchamos. Profe, yo estoy también de acuerdo con Camilo, pues creo que los tres son de ciencia ficción, ya que pues son cosas que uno no ve en la vida real. Listo, que no están en la vida real. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Ya pueden bajar las manitos, los que tienen la mano levantada, ¿listo? Muchísimas gracias. Bueno, de ciencia ficción, por lo visto, parece que tienen una idea, ¿sí? Pero ustedes parece que no lleváramos años en clase conmigo. Por lo general, cuando yo los pongo a hacer esta clase de cosas, a elegir cuál de los tres es ciencia ficción, el 50% de las veces es, como dicen el señor Ballesteros y el señor Linares, el 50% de las veces es que las tres cosas hacen parte de la ciencia ficción, pero el otro 50% de las veces, les repito, si ustedes me pararan bolas alguna vez en la vida, sabrían que ninguno de los tres es un ejemplo de ciencia ficción. ¿Sí? Ninguno, ni el de los Power Rangers, ni los Avengers, ni Fantastic Beasts, Animales Fantásticos se llamaba en español. Ninguno de los tres es de ciencia ficción, ¿sí? Ojo con esto. Vamos a empezar de atrás para adelante. El más obvio, digamos, es, o sea, no de pronto no el más obvio, porque no es necesariamente, el asunto no es de obviedad, sino el asunto es de que de pronto es el más fácil de explicar porque no es ciencia ficción. En Animales Fantásticos, creo que la que tenía clara la idea y era Cata. El mundo y todo lo que funciona en él, incluyendo a estas criaturas fantásticas, a estas criaturas de cuentos de hadas, depende, pues ella, Cata utilizaba la palabra magia, esa es una palabra que después más adelante vamos a entrar a analizar, pero pues el caso es que sí, efectivamente funciona a partir de algo irracional, dijéramos entre comillas,
¿sí? Es decir, funciona a través de la fantasía, como de hecho el nombre lo dice en inglés, de hecho en ambos, en español y en inglés, Fantastic Beasts y Animales Fantásticos, está en el nombre. ¿Listo? El asunto es que todas estas criaturas que se ven aquí en esta imagencita que puse por acá, ay, esperen que yo puedo, ya ahora sí, abrir acá. Es mi infancia, perdón. Les decía, estas criaturitas de aquí, las que salieron en el tráiler, son criaturas que se justifican como, más o menos, como decía Catarina, por medio de la magia. ¿Listo? Entonces, todas estas criaturas mitológicas, sobrehumanas, como las que se ven en esa película, y en muchas otras, por ejemplo, alguno de ustedes me parece que hablaba de Harry Potter, no, bueno, sí, de Harry Potter, aunque es muy parecido a esto, pero había otro. Alguno de ustedes me hablaba, por ejemplo, de Naruto. Lo mismo, todo lo que sucede ahí, todo eso está sustentado por un asunto metafísico. En el caso de Harry Potter y de aquí de Animales Fantásticos, está soportado por el asunto de la magia, como dice Kata. En el caso de Naruto está una idea metafísica que es real, o sea, que existe en el mundo, me refiero, pero es una idea metafísica del chakra, cosas por el estilo, ¿sí? Entonces están soportados en estas cosas que no son físicas, sino que son metafísicas, que son casi espirituales y que no son tangibles, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, todo esto que sea de criaturas sobrehumanas no es ciencia ficción, eso hace parte de la fantasía, no de la ciencia ficción. Los superhéroes, por otro lado, tampoco hacen parte de la ciencia ficción precisamente por la misma razón que las criaturas de cuentos de hadas no hacen parte de la ciencia ficción, ¿sí? Puede que, de hecho, está aquí en el centro del póster y todo, puede que Tony Stark utilice un aparato de altísima tecnología, puede que utilice su traje, que es muy robótico, muy tecnológico y todo esto, ¿sí? Pero eso no lo hace automáticamente ciencia ficción. El hecho de que haya alta tecnología en una producción, llámese de televisión, cine, literatura, pintura, lo que sea. El hecho de que haya un elemento de alta tecnología o que haya extraterrestres o que haya otros mundos, como decía el señor Ballesteros, por ejemplo, no lo hace automáticamente ciencia ficción. ¿Listo? No es que extraterrestres ya, automáticamente eso es ciencia ficción. No, es un poquito más complejo que eso. ¿Listo? Hay que entrar a ver una serie de detalles que pues son los que vamos a ver ahorita más adelante. El caso es que los superhéroes hacen parte también, bueno, de las tiras cómicas y de la fantasía también. ¿Listo? Finalmente, el ejemplo de los Power Rangers es el más tramposo, precisamente por eso puse la imagen, el GIF aquí de los Swords, porque es el que viene con trampa, porque pasa algo parecido a lo que pasa con los Avengers o con muchas otras cosas. Pasa, por ejemplo, como que lo que pasa con las películas de Depredador, por ejemplo, que uno dice extraterrestre o obvio, ya, eso es ciencia ficción. Lo mismo pasa con los Swords y con muchas otras producciones. Uno ve robots y automáticamente, no, hay robots, eso es ciencia ficción. No necesariamente. El hecho de que haya robots no quiere decir que automáticamente esa creación sea de ciencia ficción. Hagan un ejercicio aquí mental, ¿sí? Imagínense si la trama de la película de los Avengers, por ejemplo, la trama de lo que trata, si los extraterrestres no fueran extraterrestres, sino que los fueran a invadir de otro país, que fueran a invadir Estados Unidos desde Canadá, por ejemplo, qué sé yo, que ya no fueran aliens que vienen de un portal, sino canadienses que están atravesando la frontera. ¿La trama cambiaría en algo? En algo fundamental al menos, pues obvio que en detalles sí cambiaría, pero en la trama fundamentalmente, la narración, uno puede cambiar aliens por canadienses y la trama funciona exactamente igual. Están peleando los Avengers contra todos los canadienses y pasa, los vencen, ganan, salvan a Estados Unidos. Entonces, pasa exactamente lo mismo si uno le quita los extraterrestres a la trama, no cambia. Esa es una seña de que eso no es ciencia ficción, de que eso es únicamente como por llamar la atención de que ¡ay, hay extraterrestres! Funciona así precisamente, ¿sí? Y lo No, mismo no pasa serían con... los Avengers, sino los frontereros ahí. Exacto, una cosa así, si va a cambiarle el nombre, pero la trama seguiría siendo básicamente la misma.
¿sí? Entonces, esa es una seña de que eso no es ciencia ficción, porque uno le puede quitar los extraterrestres y la trama sigue funcionando tal cual, ¿sí? Bueno, entonces, si esto no es ciencia ficción, ¿qué carajos es más o menos la ciencia ficción? Más o menos, les repito, porque no es una definición cerrada, no es una definición perfecta. Sí, como todas las creaciones artísticas, los límites de la ciencia ficción son muy borrosos. Más adelante vamos a ver que se mezcla mucho con la fantasía y que toma mucho de otras creaciones. Y estos son parecidos, la ciencia ficción y la fantasía, pero eso lo vemos ahorita más adelante. Abren ahí los micrófonos 2 segunditos, ahora sí, sin levantar la mano porque no me quiero salir de la presentación. Si ustedes tuvieran que ubicar las historias de ciencia ficción en alguno de estos 3 momentos, ¿en dónde la ubicarían? Es decir, ¿dónde ocurren las historias de ciencia ficción? ¿En el pasado, en el presente o en el futuro? Ahí ahora En el futuro. en el pasado, en el futuro, En el futuro. en el futuro, listo. En el futuro. Perfecto. En muy las bien. tres. En las tres, listo. El presente. Cualquiera de las tres, ¿no? Presente, listo, en las tres. Ahora, de todos los que hablaron, ¿quién me quiere contar por qué opinan eso? ¿Por qué opinan que el pasado? ¿Por qué opinan que el presente? ¿Por qué opinan que el futuro? ¿Por qué opinan que los tres? Ay, sí, nadie habla. Yo creo que en las tres se puede desarrollar una película de ciencia ficción, ¿no? Una historia de ciencia ficción, ¿por qué? Sí, no sé. Bueno, dejémoslo ahí porque pues eso es un asunto un poquito más complejo. Lo mismo, ustedes nunca, no aprenden. No me paran, o sea, ustedes me escuchan lo que yo digo, pero no me paran bolas a lo que yo estoy diciendo. Técnicamente hablando, las historias de ciencia ficción no transcurren ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro. En ninguno, profe, ninguno está. No, es decir, no, pues Ninguno tan está. chistoso, porque cuando ya les dije, La realidad. entonces dígame al menos por qué en ninguno de los tres. Porque suceden Porque en en otra realidad, otro mundo, no sé. Ahí vamos a ir mirando en esa dirección de por qué. Rodrigo Bastidas, que es un profesor, doctor en literatura, que es probablemente la persona que más sabe de ciencia ficción latinoamericana en este país, es un duro el man también. Tuve la fortuna de recibir clase de él, es un teso. Dice que la literatura de ciencia ficción, que la ciencia ficción es una literatura prospectiva, es una literatura de prospección. ¿Qué carajos es la prospección? ¿Qué idea se les ocurre? Estas dos imagencitas que están acá son ejemplos de prospección. ¿Qué se les ocurre que quiere decir prospección? Investigación. Investigación, muy bien, tiene que ver con eso. Exploración. Exploración, exacto, tiene que ver con eso. Vamos a pasar a la definición de la RAE, que me parece preciosa. La definición de prospección que tiene el diccionario de la Real Academia de la Lengua en Español. Para la prospección, el ejemplo que está ahí de las imagencitas es exploración del subsuelo de carreta. Esa no es la que nos interesa. La segunda es la que nos interesa. Dice, qué bonito, exploración de posibilidades futuras basada en indicios presentes. ¡Oh, juepucha! Entonces, tiene que ver con lo que estaban diciendo ustedes, una especie de investigación, una especie de exploración de posibilidades futuras. ¡Ojo! Posibilidades futuras. La ciencia ficción, y así es como arranca Philip Dick en su definición, por lo general, varios de ustedes lo pusieron en su tarea de hecho, dice Philip Dick que por lo general uno dice que la ciencia ficción se trata de adivinar el futuro, de prevenir, de adivinarlo, de prever el futuro, y no. Lo que busca la ciencia ficción es explorar posibilidades del futuro, pero no solo adivinar el futuro por adivinar el futuro, de decir dentro de 50 años vamos a andar en carros voladores, así como porque sí, que esa sería una posibilidad futura. Es posible,
pues ya hay cohetes y todo esto, en fin, esa será una posibilidad futura, pero esa no sería ciencia ficción, porque la ciencia ficción es posibilidades futuras basadas en indicios del presente. Ah, qué definición más bonita. Es todo este ejercicio de prospección nos lo explicó el profe Rodrigo. Ese man es un teso, entonces yo me estoy técnicamente robando su clase. Todo este pedacito es casi que robado de la clase del profe Rodrigo. En fin. Entonces, como decía, creo que era, no sé si era Kevin o si era el señor Rosco. Efectivamente, la ciencia ficción no sucede ni en el pasado, ni en el presente, ni en el futuro, porque técnicamente ocurre en un lugar otro, en ese lugar de posibilidades futuras del que habla la prospección. Es decir, yo me paro en el presente y observo mi presente, lo que tenemos a nuestro alrededor, y a partir de lo que observo en el presente, se me ocurren una serie de posibilidades en el futuro. ¿Sí? Ahí se ubica la ciencia ficción, no en el futuro, porque no es adivinar el futuro, sino la posibilidad de ese futuro. Entonces se ubica, como lo ven aquí, esta palabra la vamos a utilizar harto, en un espacio y en un tiempo otro, en un espacio y un tiempo diferentes, un espacio y un tiempo de esas posibilidades que nos ofrece el presente, ¿sí? Entonces, ojo, la ciencia ficción parte del presente, sí, pero no sucede en el presente. Sucede en un espacio otro, en un espacio extrapolado, es la expresión. Sino que pues extrapolado es una palabra muy que parece amenazante al principio. Sino en ese lugar otro, en ese lugar diferente, ahí sucede la ciencia ficción. ¿Sí? Entonces, ahí me pasé. Más o menos, ¿qué es la ciencia ficción? Es toda esa serie de historias que transcurren en ese universo otro, en ese universo diferente a partir de nuestras observaciones del presente. ¿Sí ven? Entonces, esa es otra de las razones por la cual ninguno de estos tres es ciencia ficción, porque ninguno de ellos ni parte del presente, ni observa el presente, ¿sí? Ni crea una posibilidad de un tiempo otro. De hecho, estas tres funcionan con algo que se llama suspension of disbelief, que es la suspensión de la incredulidad, y tratan de convencernos mientras vemos las películas y los programas y todo eso, que lo que está pasando en ese mundo de esas películas y programas es nuestro mundo. Sí, esa es otra razón para saber que esto no es ciencia ficción, porque tratan de convencernos de que ese es nuestro mundo. No es que eso tenga nada de malo, sino que eso lo hace que no sea ciencia ficción. ¿Listo? Entonces, eso es más o menos la ciencia ficción. Estas historias que transcurren en este universo otro a partir de las observaciones que hacemos de nuestro presente. Es una definición un poquito, les decía, enredada y es muy provisional, porque les digo, esa definición se ha llevado construyendo desde hace muchísimos años y se seguirá construyendo por muchos años más. Pero por ahora, ¿vamos bien? ¿Les queda claro? ¿Necesitan un ejemplo? Cuéntenme. Sí, profe, todo bien. Gracias. ¿El resto? Todo bien, todo correcto, profe. ¿Listo? Bueno, tomaré su silencio como un todo bien, todo claro. ¿Listo? Ojo porque yo no sé, yo ya no me vuelvo. Mentira, ustedes saben que yo me vuelvo todo el tiempo. Debería darnos un ejemplo. Dime. Debería darnos un ejemplo más, para que quede más Perfecto. claro, porque pues, todavía no lo tengo muy claro. Perfecto, no hay ningún inconveniente. Esa es la idea, eso. Si no, pues díganme, yo con todo gusto les doy un ejemplo. Esperen, vuelvo a abrir la ventana que ya dejó de llover y está haciendo calor aquí dentro del estudio. Ay, mucha. Les decía, la ciencia ficción parte de una observación del presente, ¿sí? El autor de ciencia ficción, sea quien sea el que vaya a escribir un cuento de ciencia ficción o una novela o que vaya a hacer un programa, una película de ciencia ficción, parte del presente, de una observación de lo que hay a su alrededor. ¿Sí? Por ejemplo, yo observo aquí para mi ventana y veo que llovió. Entonces, observo que llovió. Entonces, creo un universo diferente a partir de esa observación que hago de mi presente. Digo, pucha,
una posibilidad futura. Ojo, lo que les decía, la definición de prospección, la posibilidad futura. Yo me imagino la posibilidad futura de que no vuelva a llover, porque estoy viendo y se me ocurre viendo las gotas de lluvia, qué tal que esta haya sido la última lluvia del mundo, pucha, y me hago una idea, una imaginación de las posibilidades de un futuro en el que nunca vuelva a llover. Y empiezo a pensar y me imagino, bueno, pues primero se secan las cosechas, por ejemplo, sufrirían mucho porque esa gente depende de la temporada de lluvias. Muchas fuentes hídricas dependen de la lluvia también, los humedales, por ejemplo, dependen de la lluvia, cosas por el estilo. Hay muchas regiones del mundo que las personas dependen del agua de lluvia, es su única fuente de agua potable. Entonces esa gente empezaría a morir de sed. Pues, pucha, luego más adelante empezaría a volver un problema porque empieza a hacer sol y los embalses también dependen de la lluvia. El embalse aquí en Bogotá, bueno, dependemos del páramo de Sumapaz, pero también de los embalses que hay alrededor. Esos embalses empieza a acabar el agua porque nosotros consumimos agua con un berraco. Y si deja de llover, todos los embalses se van a secar, pucha, y nos vamos a empezar a quedar cada vez menos sin agua. Entonces van a empezar a cortar, a racionar el agua porque tienen que cuidar el agua para que alcance para todos. Entonces resulta que ahora solo nos van a dejar usar 2 litros de agua al mes. Entonces esta gente, estos corruptos políticos van a empezar a robarse la... ¿Sí ven? Ya me estoy imaginando la cantidad de detalles que di de las posibilidades futuras de un universo diferente a este a partir de una observación del presente. Eso, bueno, tiene un poquito más de detalles, pero pues para el ejemplo me sirve. Eso es una historia de ciencia ficción, algo que yo observo de mi presente y lo llevo, lo extrapolo, es que esa es la palabra exacta, extrapolar esa realidad presente hacia un futuro otro, hacia un futuro diferente al futuro en el que vivo. ¿Sí? Porque pues a menos que yo haya demostrado poderes adivinatorios, no creo que esta lluvia que acaba de caer sea la última. En mi futuro, en nuestro futuro, va a llover otra vez, en este de acá, va a llover otra vez, pero creé un futuro otro, un futuro diferente en el que nunca va a volver a llover. Y la historia que transcurre en ese universo en el que nunca va a volver a llover, ojo a lo que estoy diciendo porque sobre esto vamos a volver, la historia que sucede dentro del universo en el que nunca va a volver a llover, esa historia es una historia de ciencia ficción. ¿Sí? Un poquito mejor o lo contrario, terminé de confundirlos más. No, profe, ya está bien. Ya está más claro. Sí, porque así, ya, muchas gracias. ¿Listo? Perfecto. Vamos a ver otra vez, ya está la tercera oportunidad que les voy a decir. Vamos a ver qué tanta atención me estaban prestando. ¿De dónde surgen todas las historias de ciencia ficción, incluida la que me acabo de inventar así de un momento para otro? Los escucho. Del presente. De lo que uno está viviendo en ese momento. De lo que uno ve. Exacto, acá como se ve en esta imagencita de acá, hay una observación del presente y luego de observar el presente, ¿qué sigue? Pues la imaginación. Antes de la imaginación. El futuro. No, mucho antes de ese futuro diferente. ¿Qué va a pasar? Pensar qué va a pasar. Tiene que ver con eso. ¿Qué dije yo cuando empecé a inventarme ese otro universo? ¿Cuál fue la expresión que utilicé? Si dejara llover, algo así. La tienen ahí en la diapositiva. Dije yo, creo que textualmente dije, ¿qué tal que esta sea la última lluvia que va a caer? ¿Qué tal si de esta preguntita surgen todas las historias del fantástico, de hecho, todas las historias de la ciencia ficción en particular, que ahorita vamos a ver cuál es la diferencia, todas surgen de una pregunta, ¿qué tal si? La que les acabo de dar, escucha, ¿qué tal si dejara de llover de aquí en adelante? ¿Qué tal si no volviera a llover? ¿O qué tal que no volviera a llover? Esa pregunta da origen a un universo diferente en el cual puede suceder una historia de ciencia ficción.
¿sí? Todas las historias de ciencia ficción arrancan de una pregunta como esta. ¿Sí? Una pregunta como esta se le llama una pregunta insomne. Pues porque, como su nombre lo indica, es una pregunta que lo preocupa a uno, una pregunta que le quita el sueño. Que uno dice, de veras, de verdad, uno se queda pensando, pucha, ¿qué tal que dejara de llover? Esta es un poquito descabellada, pues porque parece exagerada, ¿no? Que uno diga, pucha, ¿qué tal que no vuelva a llover? Suena un poquito descabellada, pero pues la pregunta insomne puede ser cualquier cosa, ¿sí? Siempre y cuando esta pregunta sea la que empiece a mover la creación de ese universo diferente, de ese universo otro. ¿Sí? Siempre hay una pregunta de ¿qué tal si? De esa pregunta del ¿qué tal si? Nace ese otro universo y en ese otro universo nace la historia de ciencia ficción. Siempre surgen de esta pregunta en Son. ¿Listo? Bueno, si más bien pasemos y ahorita me devuelvo. Ahora, varios de ustedes me decían que en las respuestas de sus tareas que la ciencia ficción es todo eso que no puede ser real, todo eso que no puede existir, de lo que trata de cosas que no pueden existir. Es decir, ustedes, según la idea que tenían, que pues está muy bien, no hay ningún inconveniente, la ciencia ficción es opuesta a la realidad. Según lo que ustedes estaban poniendo en sus respuestas, son contrarias, van una en contra de la otra, la ciencia ficción y la realidad. Entonces les propongo un ejercicio. Vamos a ese ejercicio lo hice también en noveno, porque pues con noveno estoy viendo literatura fantástica y el ejercicio, esta parte del ejercicio es muy parecida en literatura fantástica y en literatura de ciencia ficción. Vamos a ver a ustedes si les va mejor o peor que a los estudiantes de noveno. Imagínense que ustedes, así como en esta imagencita de acá, se paran frente a un espejo. ¿La imagen que ven del otro lado del espejo es igual a ustedes? Pues se supone que sí, ¿no? Se supone que sí, muy bien, gracias. ¿Quién más? Pues sí, profe, obviamente, ¿no? Listo, claro que sí, muy bien. Les voy a modificar un poquito la pregunta para ver si le agarran. Por ahora van igual que los de noveno, no se preocupen, no han perdido, pero tampoco van ganando. ¿Qué pasa si, por ejemplo, ustedes se paran frente al espejo, a mirarse frente al espejo con una camiseta, qué sé yo, del Barça puesta? ¿La imagen que ven ustedes del otro lado del espejo es igual a ustedes? No, profe, se invirtió. Ah, bueno, muy bien. Vean que lo tenían aquí en la diapositiva. Son muy parecidos. Pero la imagen que hay del otro lado del espejo está invertida. Ven que aquí está la niña a la izquierda y el niño a la derecha, y al otro lado del espejo está el niño a la izquierda y la niña a la derecha. Lo mismo pasa si ustedes se ponen frente a un espejo con una camiseta, pero de hecho con o sin la camiseta del Barça igual pasa, sino que con la camiseta del Barça se nota más fácil. Las letras del logo se ven al revés, se ven invertidas, ¿sí? Esa es exactamente la misma realidad que tiene la ciencia ficción con la realidad, ¿sí? Esto está en inglés, pero pues yo sé que ustedes saben perfectamente inglés, entonces no necesito traducírselos. Este es tomado de una investigadora, de una crítica literaria muy buena americana que se llama Rosemary Jackson, que escribió un libro que se llama Fantasy, the Literature of Subversion, que es fantasía, la literatura de subversión, y que ubica el fantástico en general y la ciencia ficción en particular en este lugar de lo paraaxial. Esta palabra no tiene traducción a español, lo paraaxial. ¿Qué quiere decir esta imagen? Aquí está el objeto, aquí están ustedes parados con una camiseta del Barça, aquí está un lente o un espejo, y de este lado está el reflejo, la imagen de ustedes con la camiseta del Barça, con las letras al revés. En este lugar acá, entre el espejo y la imagen, acá sucede la fantasía, el fantástico en general y la ciencia ficción en particular. La diferencia, no mentira, la relación que existe entre la ciencia ficción y la realidad es que la ciencia ficción es algo otro. Les dije que esa palabra de otro la vamos a utilizar un montón. Es algo otro, muy parecido a lo real, pero que no lo es. Esto que está acá no es ustedes, es su reflejo. Es muy parecido a ustedes, es casi idéntico, con una pequeña diferencia de
que las letras en la camiseta del Barça, por ejemplo, salen al revés, por ejemplo. Es muy parecido a ustedes, pero no lo es. Tiene alguna pequeña diferencia. Eso es lo que diferencia el objeto, ustedes con la camiseta del Barça, de la imagen. La ciencia ficción y la realidad se diferencian con ese algo que es diferente. Ese algo que es diferente, otro teórico que se llama Darko Subin le puso novum. ¿Qué es el novum? Eso, ese detallito que hay diferente entre lo real, entre la realidad y la ciencia ficción. Lo que diferencia el futuro real o el presente real o el pasado real, en fin, la realidad, lo que diferencia la realidad de ese universo otro de ciencia ficción es un novum. En el ejemplo que me inventé ahorita la carrera, ¿qué es lo diferente entre la realidad y el universo que me inventé para el ejemplo? ¿Qué tienen de diferente? Profe, ¿puedo volver a repetir la pregunta? En el universo que me inventé ahorita para el ejemplo que le hice a Katherine, creo que era, perdóname si no te reconocí la voz, pero es que no los estoy viendo los nombres. En el ejemplo que di, ¿qué diferencia tiene ese universo del ejemplo con nuestro universo real? No estén imaginándose por ahí una cosa muy compleja, es lo más obvio. Que Algo que iba posiblemente a llover suceda. y en lo que usted se imaginó ya no va a llover. Nunca. Exacto, no se metan, no es por allá un detalle, no, es obvio. Pues De que pronto sí va a llover, sí va a dejar de llover, pero solamente exacto, por un tiempo, no van a ser esa es muchos la, días. no, estás yendo más allá, Sharik. No, es muy simple. La diferencia es que en ese universo que me inventé no va a volver a llover. Y en el de nosotros sí, o probablemente sí. A menos de que yo sea divino, que no creo. Porque entonces ya me hubiera soñado los números del baloto y no me volvían ustedes a ver el resto de su vida. En fin, pero no me distraigan. La diferencia es esa. El novum, ese detalle que hace que este universo sea diferente, a pesar de que sea muy parecido, porque vean que es lo único diferente. El resto funcionaba tal cual, es decir, los humedales funcionaban igual porque dependían de la lluvia, los pueblos que dependen de la lluvia seguían dependiendo de la lluvia, los embalses seguían dependiendo de la lluvia, los corruptos seguían siendo corruptos. El resto del universo era igual al universo en el que nosotros estamos viviendo. Lo único diferente, el novum, era que en este universo nunca más iba a volver a llover. Eso era lo diferente. Son muy parecidos los universos, sino que en este otro universo la pequeña diferencia es que nunca va a volver a llover, que la lluvia que cayó hoy, 19 es hoy de febrero, es la última que cayó en el mundo. Esa es la pequeña diferencia. Eso es el novum, una cosa diferente que tiene o que sucede o que no sucede en este universo y que en este universo sí ocurrió. O si se presenta, ¿listo? Eso es el novum, ese detallito diferente que hay entre los dos. ¿Listo? ¿Queda claro otra vez qué es esta vaina del novum? Sí, señor. Sí, señor. Lo mismo, si necesitan otro ejemplo, no hay ningún inconveniente. Sí, señor. ¿Listo? Muy bien. Su silencio común, todo bien. ¿Listo? Entonces eso. Ahora, como les decía, como se dieron cuenta que en el nombre del libro que les estaba mencionando y en la explicación de esta idea de lo paraxial, este libro de Rosemary Jackson habla de la fantasía, habla del fantástico, y de hecho varias veces a lo largo de esta última explicación les dije que la ciencia ficción y el fantástico la fantasía, perdón, son muy parecidos. De hecho, la ciencia ficción y la fantasía hacen parte del género fantástico. Ojo, el fantástico es diferente de la fantasía. La fantasía es una partecita del fantástico. El fantástico entendido, pues, ahora sí, como esas cosas opuestas al realismo. ¿Sí? Entonces, cuando un cuento trata de un campesino que está sufriendo porque se está perdiendo su cosecha y entonces se está muriendo de hambre, esa es una historia realista. ¿Sí? Porque son cosas que suceden en la realidad. En oposición a una historia del fantástico,
como la que me inventé de que no va a volver a llover, o la de animales fantásticos y dónde encontrarlos. Eso es fantástico, es decir, cosas que no suceden en la realidad. ¿Listo? Ese fantástico tiene varias partecitas, entonces están los cuentos de hadas, está la literatura detectivesca, está la literatura de terror y está la fantasía y la ciencia ficción. Son muy, muy parecidos. Por eso les decía que esta explicación la di también en noveno, porque estas cositas que están viendo, que estoy cambiando aquí, que les va a dar a ustedes por allá un ataque epiléptico, estas dos cosas, ¡uy!, funcionan igual en la ciencia ficción y en la fantasía. Ambas tienen una cosa que las hace diferente de nuestra realidad, ambas tienen algo otro muy parecido a lo real, pero que no lo es, ¿sí? Pero vean que esta es una idea que dio Cata hace al comienzo de la clase. La diferencia entre la ciencia ficción y la fantasía es que la fantasía explica esto otro, explica este universo otro, explica este novum mediante el mito, mediante algo mitológico, mediante algo metafísico, les había dicho yo al comienzo, ¿sí? Entonces, si nos devolvemos rápidamente aquí al comienzo, les decía, todas estas criaturas acá de la película de Animales Fantásticos y la película de Harry Potter y del Señor de los Anillos y de los cuentos de los hermanos Grimm y de todo esto, todo lo que sucede en esos universos, todas estas cositas diferentes, estas criaturas diferentes, los poderes mágicos, la casa hecha de galletas de los hermanos Grimm, etcétera, etcétera, todo eso está explicado por medio del mito, entonces de la mitología de que existen los dragones, de que existen todas estas criaturas, o de un asunto metafísico, ¿sí?, de que existe el chakra, como les decía en Naruto, o de un asunto de leyenda como la existencia de brujas, en fin, todo lo que sucede en la fantasía es explicado por medio del mito. Es explicado por medios, entre comillas, irracionales. Repito, no porque sean irracionales, es entre comillas como para que ustedes me entiendan, en oposición a la ciencia ficción, que como lo dice en el nombre, las historias de ciencia ficción y los universos de ciencia ficción explican este novum, explican este universo otro, por medio de la ciencia. ¿Sí? Por eso cuando les di el ejemplo, les dije que en el ejemplo de que no volvió a llover, me faltaban detalles, como por ejemplo la explicación científica. Pero pues para el ejemplo me servía en ese momento, ahorita ya no me sirve. Pero en fin, todo lo que es ciencia ficción, esta cosa diferente está explicada mediante la ciencia. Esa es, digamos, la manera clave de saber, o una de las maneras de saber cuándo una creación es de fantasía y cuándo es de ciencia ficción. ¿Sí? Volvamos a los ejemplos que les di al comienzo. Bueno, esto ya lo expliqué. En los Avengers, nada se explica por medio de muy poquito se explica por medio de la ciencia. Más o menos el traje, que igual no es una cosa que digan qué bruto, cómo explican la creación del traje, ¿no? Porque si nos acordamos de Iron Man 1, la primera, simplemente nos muestran a Iron Man dándole martillo ahí un poco de metal y luego de buena primera ya salió con todo el traje. Ahí no hay una explicación terriblemente científica del asunto, ¿sí? Y esa confusión siguió todo el tiempo hasta la última película en Infinity War, por ejemplo, que ya no es, que ahora son nanobots. Y esa es toda la explicación que da Tony Stark de su traje. Cuando Banner lo mira por primera vez y le dice, ¿y eso qué es? No, nanobots, son una vaina muy interesante. Y ¡pum!, le cascan. Eso es todo lo que explica. No explica nada más. ¿Sí ven? No, esa cosa diferente del traje de Tony Stark no está explicada por medio de la ciencia. El hecho de que digan nanobots no es una explicación científica por el hecho de que digan nanobots. Habría podido decir, no, esto es que un brujo vudú me ayudó a manipular unos seres microscópicos y no habría hecho ninguna diferencia. El hecho de que digan nanobots no quiere decir que sea ciencia ficción. Eso es simplemente un nombre. Sí, eso no es ninguna explicación. Lo mismo, la apertura del portal por el cual llegan a Nueva York todos los extraterrestres surge del tercer acto. Se inventan eso sí a los físicos que están trabajando, eso los muestran escribiendo en computadores y haciendo observaciones, llenando tablas, y eso da la impresión
de que es un asunto científico, pero pura miércoles, ahí no están explicando nada, porque todo lo hace es el Tesseracto, que es un asunto mágico. ¿Sí ven? Entonces, ahí hay una de muchas muestras de que ni los Avengers ni ningún otro, o casi ningún otro superhéroe son historias de ciencia ficción, a pesar de que tengan nanobots, a pesar de que viajen en el tiempo y todo. No, eso es carreta. Que suena científico, pero que no lo es. ¿Sí? Lo mismo aquí los Power Rangers. Pero ustedes nunca los vieron, asumo que nunca los vieron porque esta vaina es viejísima. Y los Power Rangers de ahorita son horribles. Estos eran los únicos buenos. En fin, pero no me distraigan. No hay una explicación del origen de los Zords, del origen de estos robots. Simplemente Zordon, el protagonista no, sino el tipejo ese que le sale solo la cabeza, los transporta, los teletransporta y les dice: ustedes han sido elegidos para proteger al mundo de la malvada Rita Repulsa y no sé qué más vainas. Y luego de bueno, así mágicamente aparecen los Zords. De hecho, más adelante, qué divertido, me acordé y me dio risa porque eso es un meme gracioso. Más adelante sale uno, el Power Ranger verde, que es un meme muy chistoso porque llama a su Zord, a su robotcito, con una espada que suena como una trompeta, pero se toca como si fuera una flauta. Qué cosa más ilógica. Puede ser el robot que ustedes quieran, pero esa no es una explicación científica. Esa no es una explicación científica de la existencia de los Zords, de la existencia de estos robots. Es una explicación mágica. ¿Cómo va a venir un robot llamado por una espada que suena como una trompeta, pero se toca como una flauta? No. ¿Sí ven? Esa es la principal diferencia que hay entre la fantasía y la ciencia ficción. ¿Sí? Que la principal, ahorita vamos a ver otra que también es muy importante, que este novum, esta cosa diferente, el otro, está explicado mediante alguna ciencia. ¿Listo? ¿Clara hasta ahí cuál es la principal diferencia entre la fantasía y la ciencia ficción? Sí, señor. Sí. Señor. ¿Alguna pregunta, alguna duda o alguna cosa? Me avisan. ¿Listo? No, señor. Bueno, ahora, ¿qué pasa con este asunto de las ciencias? Ahí es donde uno empieza o sea, así cuando los ejemplos son muy obvios, como en criaturas fantásticas, en Animales Fantásticos, o en los Avengers, o en los Power Rangers, son muy obvios algunos ejemplos. El rompedero de cabeza comienza con algunas creaciones, como les digo, que están en la delgada línea que separa la ciencia ficción de la fantasía, ¿sí? Y hay algunas en las que la explicación científica no es muy obvia o hace parte de las ciencias humanas. Les repito, las ciencias son muchas. Uno por lo general cuando le hablan de ciencia, uno piensa en las ciencias duras o en las ciencias exactas. Entonces uno piensa en biología, química, física, matemática, astronomía, ingeniería, todo este asunto. Entonces, por esta idea de que las ciencias únicamente son las ciencias exactas, uno tiende a creer que todo lo que sea robots es ciencia ficción, porque uno está pensando en tecnología, uno está pensando en toda la mecánica que tuvo que haber sido para crear los robots, en toda la física cuántica que implicó viajar en el tiempo en Avengers Endgame y toda esta vuelta. Entonces uno se distrae porque cree que las ciencias exactas son las únicas ciencias, ¿sí? Pero las ciencias también tienen ciencias blandas o ciencias humanas, como la antropología, la filosofía, la sociología, la lingüística. Esta dejémosla porque necesito explicar una cosa ahorita con esta. Estas también son ciencias. La historia, todas estas, bueno, mentira, la historia no es una ciencia, olviden que dije eso. Todas estas son ciencias también, ¿sí? Y hay muchas circunstancias en las historias de ciencia ficción que funcionan o sea, que son explicadas a través de ciencias blandas, de ciencias humanas. La economía, por ejemplo, también en una película como On Time, ¿cómo se llama la película en español? El precio del mañana, en la que el dinero ya no existe, sino que todo se utiliza, todo se compra, se vende, la moneda es el tiempo, los segundos, los minutos, las horas, todo eso es la moneda con la que se compran y se venden las cosas. Entonces, hay una cosa complejísima en ese universo y todo eso se explica a través de la economía y de la sociología.
¿sí? El caos que se genera en ese universo, porque obviamente la gente que tiene mucho tiempo, que tiene mucho dinero, pues puede vivir para siempre porque tiene mucho tiempo, pero los pobres se mueren a los 25 años, pues porque son pobres y no tienen tiempo, ¿sí? Uno dice, pero ahí eso no es ciencia ficción porque ahí no hay ninguna ciencia. Claro que la hay. Que la ciencia no sea ni la biología, ni la química, ni la física, ni ninguna ciencia exacta, no quiere decir que no haya ciencia. En esa película hay economía, hay sociología, hay políticas muy dura, muy importante, ¿sí? Entonces, ahí es cuando uno de pronto se empieza a confundir con esas historias que utilizan las ciencias blandas, ¿listo? Algunas, ahora sí paso esto último, últimamente incluso se han empezado a meter con el asunto religioso para, de pronto ya no para explicar, sino para dinamizar sus historias. Últimamente ha cogido mucha fuerza el ciberchamanismo, por ejemplo, que es una mezcla de informática con el chamanismo, que es un asunto religioso, ¿sí? Ay, se me olvidó ahora el nombre. William Gibson, por ejemplo, tiene un cuento llamado El mundo que ella deseaba, que está inspirado en filosofía zen, en la religión zen, que es oriental, está estrechamente relacionado con el budismo, en fin. Uno lee esas historias que tratan de zen o que tratan de chamanes, de brujos, y uno dice, no, eso no es ciencia ficción. Sí, ¿por qué? Porque es un universo otro, que tiene una cosa diferente, que está explicada a través de la antropología y a través de la teología y de la religión y de unas historias filosóficas muy complejas, ¿sí? Pero sobre eso no me voy a meter ahorita porque son asuntos más complejos de lo que ustedes ya se deben haber dado cuenta, ¿sí? A lo que voy es a que esas ciencias, ojo, no se queden únicamente con las ciencias exactas. Digo exactamente porque ciencias duras y ciencias blandas hace ver como si estas ciencias fueran menos importantes y no lo son. Entonces, le pongo pues porque ese es el nombre, pero me gusta más ciencias humanas, ¿sí? Estas ciencias también nos pueden servir para explicar el novum de una historia de ciencia ficción, cualquiera de las ciencias blandas o de las ciencias humanas. ¿Listo? ¿Qué es lo importante? Pucha, ahí me comí una diapositiva, me tocó hacerla en este momento. ¿Qué nos importa? ¿Qué es lo importante de este asunto de las ciencias exactas y las ciencias blandas? Otra de las diferencias que hay entre la ciencia ficción y la fantasía, de hecho me falta otra palabra por acá, es la plausibilidad. ¿Qué quiere decir que algo sea plausible? Mientras voy poniendo la otra, me comí una diapositiva que la hice. No tiene nada que ver con esta, no se distraigan. ¿Qué quiere decir que algo sea plausible? Estoy hablando solo. No hay nadie por ahí. Hoy es 19, contemos 19 a ver a dónde llegamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, entonces le tocó al primero. Camila, ¿qué quiere decir o qué, a qué te suena la palabra plausible? Mientras conecto el computador que las cagara. No sé, profe. Pero yo sé que no sabes, porque si supieras ya me habrías contestado. ¿Qué crees que es? ¿A qué te suena la palabra plausible? Como algo flexible, no sé. Vale, no hay ningún problema. Yo sé que esta palabra, sobre esta sí los voy a escuchar. Yo sé que es una palabra medio confusa. Algo plausible es algo cuya certeza le mete a uno dudas. Es decir, algo que uno dice, pucha, esto puede pasar fácilmente. Si se dan una serie de cositas muy pequeñitas, uno dice, miércoles, podría pasar.
¿sí? Por ejemplo, digamos el ejemplo de que no vuelva a llover es muy poco plausible. Necesitará una explicación muy larga que yo no voy a dar aquí porque qué pereza. Pero miremos algo que pueda ser un poquito más plausible. Es decir, ¿qué tal si, les recuerdo la fórmula de la pregunta insomne, es ¿qué tal si no, es que no me quiero meter con el asunto de las vacunas porque después ustedes me malentienden. Por ejemplo, ese es un asunto muy plausible para ustedes. ¿Qué tal si si no podemos volver al colegio este año y no nos podemos, y nos toca hacer grado virtual como le tocó a la promoción del año pasado? ¿Sí? No necesito explicar demasiado en ese universo para que ustedes digan, pucha, eso es plausible. Es decir, faltan muy poquitos elementos, faltan muy poquitos detalles para que eso sea una realidad. Ahorita no se sabe, pero si las cosas se siguen dando como se vienen dando, capaz que pasa. Eso es algo plausible, algo que necesita muy poquitos elementos para ser real, entonces le mete a uno la duda, ¿sí? Para eso sirve la explicación con estas ciencias. Porque si a ustedes les dicen que en algún lugar del mundo vive una serie de magos que tienen poderes y que existen estas criaturas, pero que están escondidas a nuestros ojos, porque es que los magos tienen una capacidad un conjuro para hacernos olvidar de las cosas. Eso es muy poco plausible. Ustedes dicen, decía alguien en la tarea, no, eso es muy ficticio. Es muy poco plausible. Entonces, por eso es que esas historias necesitan lo que les decía hace un rato de la suspensión de la incredulidad. Usted automáticamente dice, bueno, voy a suspender mi incredulidad para creer que eso es posible. La ciencia ficción no necesita eso porque para eso tiene la explicación con las ciencias. Esta explicación con las ciencias le sirve al escritor para que el lector diga, juepucha, es posible. O sea, donde pasen ciertas cositas, ¿quién quita que pase? Donde yo me pusiera a explicar, por ejemplo, es que va a dejar de llover porque el calentamiento global está alterando la composición química de las nubes de tal modo que está dificultando la creación de lluvia. Con esa explicación ya la cosa cambia, porque ustedes saben que el calentamiento global es algo real. Ustedes saben que hay algo llamado composición química. No saben muy bien qué es, pero saben que esa vaina existe y que esa vaina es real y que esa es la vaina que determina muchas cosas de nuestra realidad. Entonces ustedes dicen, miércoles, ¿será? Ay, pucha, les mete la duda. Esa explicación científica hace que este universo otro sea plausible. ¿Sí? Lo mismo, las ciencias ayudan a que los universos que se crean acá, que este universo otro parezca posible. ¿Sí? Cuando ustedes les dicen que había una bruja todopoderosa encerrada en la luna hace 10.000 años y que de pronto resultó liberada, pero que hay un ser sabio todopoderoso llamado Sordon que eligió 5 pelados para que nos defendieran de ella, no parece posible, sobre todo porque ya nos habríamos enterado, ¿no? De que hay unos 5 pelados que están peleando con unos robots gigantes por allá, yo no sé en dónde. Ya, entonces uno dice, no suena muy posible, ¿sí? Aparte, pues porque ciertas cosas violan, entre comillas, esa es una explicación generalizada, violan las leyes de la física, así es entre comillas, ¿sí? Porque parecen imposibles, ¿sí? Ahí está, para eso sirven también la explicación que se da con estas ciencias en la ciencia ficción. Hacen que sea posible, ¿sí? Entonces, a ver qué otro ejemplo les doy. En Children of Men, que es una película que creo que también está inspirada en una novela, pero la verdad ahorita no estoy seguro. Resulta que de pronto las mujeres empiezan a ser infértiles y no hay nadie teniendo hijos en todo el mundo. La raza humana se va a acabar.
porque no ha vuelto, lleva años sin nacer un bebé. Porque, ¿qué pasa? Resulta que la contaminación por metales pesados está alterando la capacidad genética de las personas para reproducirse. Carreta, eso yo no sé, ahorita no me acuerdo cómo es que va la película. Eso de los metales pesados me lo acabo de inventar. Pero ¿qué es lo que pasa? Eso es posible porque es que eso es real. Existe en nuestro universo algo llamado la intoxicación por metales pesados. Uno se puede intoxicar con plomo, uno se puede intoxicar con mercurio y con otros metales pesados. Eso existe. Entonces uno dice, juepucha, esa explicación de la ciencia, algo que parece imposible, como el hecho de que ya las mujeres no puedan quedar embarazadas, eso parece imposible, sobre todo porque uno ve todo el tiempo cada vez más chinas quedando embarazadas. Pues, ay, eso es imposible, que ya ninguna mujer vuelva a tener hijos. Esa explicación científica le da posibilidad a este universo. Otro, le da posibilidad a este universo extrapolado en el que las mujeres dejaron de quedar embarazadas. ¿Sí? Entonces, esa es otra diferencia que tiene la ciencia ficción y la fantasía. Este asunto de plausibilidad que le mete a uno la duda, uno dice, miércoles, ¿será? Y la posibilidad que uno dice, pucha, eso es posible, capaz que va y pasa. ¿Sí? Eso no pasa en la fantasía. Sí, eso no pasa en la fantasía. Cuando uno ve El Señor de los Anillos y ve que está el mago y los hobbits y los enanos, uno en ningún momento se pregunta, hola, ¿será que en alguna parte del mundo de verdad estará viviendo esas criaturas? Uno no lo hace, porque eso no hace parte de esa fantasía romántica, se llama, no porque tenga nada que ver con amor, sino, en fin, no me voy a meter a explicar ahorita eso. Sí, esta posibilidad no tiene nada que ver con ese tipo de fantasía, con estas historias de los cuentos de hadas y todo eso. Y uno no se lo pregunta. La ciencia ficción, en cambio, sí depende de la plausibilidad y la posibilidad, porque el principal objetivo de la ciencia ficción, en rojito y grandecito, es que yo ya había hecho esta diapositiva, no sé qué se hizo. Tal vez al hacer la primera se borró. En fin, es la credibilidad. Las historias de ciencia ficción, las mejores historias de ciencia ficción, son las mejores porque resultan peligrosamente, no, sino sorprendentemente creíbles. Porque a pesar de que ocurran en un universo otro, a pesar de que ocurran incluso miles de años después de nuestro tiempo, porque pues hay historias que suceden así, resultan muy creíbles. Uno de verdad se empieza a considerar la posibilidad y la plausibilidad de esos universos. ¿Sí? Entonces está Blade Runner y Blade Runner 2049, que son dos películas muy buenas, se los recomiendo, que están basadas en una novela de ciencia ficción que se llama Sueñan los androides con ovejas eléctricas, que también es muy buena. En ese universo han creado robots tan avanzados que son prácticamente indistinguibles de los seres humanos. Y eso ha creado toda una serie de problemas. Entonces, esa novela está tan bien escrita, es que está tan bien escrita que uno dice, y uno ve cómo va la ciencia en nuestro universo real, y es una historia con una credibilidad muy alta. Uno dice, uy, claro, facilito para allá vamos. Facilito podemos algún día crear, ya existen hoy en día robots parecidos. De pronto no indistinguibles de los humanos, pero hoy en día existen robots muy parecidos a los humanos. Entonces uno dice, es muy posible, es muy plausible. Entonces uno le da credibilidad a esa historia. De hecho, a mí personalmente les cuento la anécdota, leyendo esa novela dije, juepucha, ¿qué tal que yo sea un androide y no me haya dado cuenta? Así de bien escrita está esa novela, es buenísima, ¿sí? Entonces, esa es a eso van, ese es el objetivo de las historias de ciencia ficción, ser creíbles, tener credibilidad. Ya dije credibilidad tantas veces que perdió todo su sentido. Y la vi aquí tantas veces que ya parece una palabra inventada. En fin, eso es una señal de que ya tengo que acabar la clase. Y es efectivamente lo que voy a hacer. ¿Listo? Antes de pasar, vean, ya está, me está yendo la voz. Perdón. Antes de pasar a la parte favorita de ustedes de la clase, ¿alguna pregunta de esta última parte? ¿Alguna duda? ¿Necesitan otro ejemplo? ¿Ya se quedaron dormidos? Ay, me pucha, ¿ya se quedaron dormidos? No, profe, no, profe.
Hablando en serio, ¿alguna pregunta? Porque esta parte es también, les repito, este asunto no solo es complejo, sino además es muy importante para lo que vamos a empezar a trabajar la próxima clase. ¿Vamos bien hasta ahí? Lisette, ¿tienes levantada la mano? ¿Tienes alguna pregunta o es de hace rato? ¿O te quedaste dormida y por error le tocaste ahí en levantar la mano? Puedes hablarme o escribir en el chat. Lo mismo para el resto. Pues yo creo que todo entendimos, pero pues más sin embargo el video queda en la plataforma, ¿no, profe? Sí, claro. Sí, yo esto lo subo a la plataforma y en el Facebook y en YouTube. Listo. Bueno, parece que Lisette se quedó dormida. Vamos a pasar a la parte, alguien despiértela por allá, si hay alguien de la familia escuchándome, sacúdenla por allá, despiértenla porque ya voy a explicar la tarea, que es la parte más entretenida de la clase, la que todos ustedes están esperando con mucha ansiedad. 3 pasitos muy simples. Primero, van a ser el primer paso para la creación de una historia de ciencia ficción, que es observar su entorno. Mira, ¿qué hay? Observarlo y qué inquietudes o qué preguntas les genera. Recuerden que la ciencia ficción es prospectiva, es decir, hay que experimentar, hay que observar, hay que extraer cosas del presente para saber qué hay detrás de ellos, para saber qué es lo que los hace funcionar. Entonces, con esa idea en la cabeza, observen el mundo a su alrededor. Salgan un poquito de la pieza, hola, que ya deben estar todos redondos, porque me imagino que no están moviendo ni un dedo. Llevamos un año ya casi. Salgan, hola. Y observen el mundo a su alrededor y qué inquietudes les genera. Si hay algo que les genere insomnio, que de veras ustedes... Profe, Señor. pero pues observar como que pues, ahí en ese sentido. Solo mire porque eso le va a servir ahorita para el segundo punto. Es que simplemente se asome a ver qué ve. ¿Sí? Les decía, si de pronto alguno siempre ha tenido una duda acerca del funcionamiento del universo, este es el momento de volver a pensar en esa pregunta. Si algo que ustedes no sepan cómo funciona. Por ejemplo, yo estoy viendo una de esas, ni sé cómo se llaman. Aquí en el conjunto, aquí al lado están construyendo un conjunto. Entonces tienen de esos aparatejos altísimos, como unas grúas muy altas, que utilizan para cargar bloque y varilla y todo eso cuando son en cantidades muy grandes. Yo siempre me he preguntado esa vaina, ¿cómo la armarán? Siempre, sí, esa es una duda que siempre he tenido porque yo nunca he visto cómo arman eso. Uno va nuevamente y de repente, ¡pum!, ya está ese aparatejo ahí grandísimo. Siempre me ha generado esa inquietud. Esas grúas, por ejemplo. Ya, piensen en eso, si es una duda que han tenido siempre, o si no tienen ninguna duda, simplemente asómense a la ventana. Después de haber visto su entorno, van a escribir 3 preguntas insomnes, diferentes. ¿A qué me refiero por preguntas insomnes? Es decir, que todas tienen que comenzar con, ahí está en mayúscula, ¿qué tal si? O ¿qué tal que? Era de las dos. Por ejemplo, yo siempre he tenido la duda de cómo arman esas grúas. Entonces yo digo, escucha, ¿qué tal que haya una grúa más grande que sirva para armar esas grúas, huepucha? Por ejemplo, es una pregunta pendejísima, pero pues no me paren bolas, ¿sí? O ustedes están mirando y de repente ven un vecino que han visto desde siempre, pero que no saben ni cómo se llama, no saben dónde vive, nunca han hablado con ese vecino, y lo están mirando, lo ven pasar, y de repente les ocurre, pucha, ¿qué tal que el vecino sea por allá un infiltrado y nos esté observando, nos esté vigilando a todos? Eso es una pregunta en momento. Entonces por eso le digo, uno está observando el entorno y se le ocurren esas preguntas, señor Giraldo, ¿sí? No es que tenga que buscar algo en su entorno, sino simplemente usted se pone a mirar y a ver qué preguntas se le ocurre. 3 preguntas diferentes. Es decir, no es que me vayan a decir, ¿qué tal que el vecino sea una persona que nos está espiando? Segundo, ¿qué tal que el vecino sea un ruso que nos está espiando? No, esas son la misma pregunta. Preguntas diferentes. Una que sea del vecino, otra que sea, que bueno, ya dejaron de ver al vecino y entonces miraron la panadería de la esquina y se acordaron, ¡ay, pucha, las empanadas de esa panadería son tan deliciosas, ¿qué les echarán?
pues, pucha, ¿qué tal que sean de persona y por eso sepan tan rico? Esa es otra pregunta diferente, ¿sí? Les recuerdo, son preguntas insomnes, eso quiere decir que obligatoriamente tienen que empezar con ¿qué tal sí o qué tal qué? ¿Listo? Preguntas del tipo, ¿por qué eran tan ricas esas empanadas? No, esa no me sirve. Necesito que arranquen con ¿qué tal sí? ¿Qué tal qué? Preguntas del tipo, ¿cómo armarán esas grúas? No me sirven. Tienen que arrancar con ¿qué tal sí o qué tal qué? ¿Listo? Y finalmente, van a leer el cuento El lugar acuoso o El lugar húmedo también, de Isaac Asimov, que les voy a subir en este momento Schoology, y ahorita les voy a mostrar cómo lo subo. ¿Listo? Para que no digan, ay, no lo encontré, ay, es este. No, ya lo voy a subir para que ustedes sepan dónde encontrarlo y sepan dónde es. Es un cuento cortico, sobre todo teniendo en cuenta algunos cuentos de Asimov que son, pues para ustedes son larguísimos. Ustedes que casi no leen, pero es un cuento cortico. A mí personalmente me parece muy chistoso. Está escrito en un tono muy gracioso. ¿Listo? ¿Alguna pregunta de la tarea aparte de la fecha? Profe, el primer punto es diferente al segundo, ¿cierto? Sí, son diferentes. Técnicamente van al tiempo. Pueden hacerse al tiempo. Uno está asomado a la ventana mirando ahí para la calle con su tapabocas y al mismo tiempo estar mirando lo de las preguntas. Pueden ser al mismo tiempo, ¿sí? Igual para el primer punto no tienen que escribir nada, ¿no? Solo tienen que observar. No hay que escribir nada. Tienen que escribirse en el segundo punto las 3 preguntas. A propósito, no me escriban de ahora en adelante, a menos de que yo les indique lo contrario, no me escriban las preguntas. Solo escríbanme las respuestas de una vez, porque yo ya me sé las preguntas. ¿Para qué me escriben otra vez las preguntas? Ahórrense trabajo, ahórrense tinta y solo me escriben directamente las respuestas. ¿Listo? De ahora en adelante, porque ya había varios en la tarea me volvieron a escribir las preguntas y esas preguntas de la primera tarea sí eran largas. Las preguntas. Entonces no se pongan. O sea, solo ponemos la solución. Sí, eso, porque en el tercer punto tampoco tienen que escribir nada. Entonces solo me ponen las 3 preguntas. Profesor, pero malo si no es juicioso y malo si no, señor. No, porque eso no tiene, hay una delgada línea que divide ser juicioso y ser sapo. No te estoy llamando a ti, Zapa, que registro de eso, ya que esto está quedando grabado. Ay, no, ahora van a salir que estoy haciendo bullying a Shari. Me refiero a que, pues cuando es una vaina de verdad de juicio, pues obvio que yo les valoro ser juiciosos, pero yo qué gano con volver a leer mis preguntas. Yo ya sé qué preguntas eran. Pero usted es el único, porque es que casi siempre todos los profesores nos ponen a copiar todo. Pues menos mal, menos mal yo no soy casi todos los profesores. Tiene que ver con mi clase, obviamente, ¿no? Pues ya cada profesor verá, porque ellos deben tener sus argumentos para pedirles que ustedes escriban la pregunta. Yo no tengo ninguno, para mí no hay ninguna razón por la cual. Si otros profesores tienen una razón para que ustedes escriban la pregunta, pues muy bien, ellos tienen su razón. Para mí no hay ninguna razón, yo ya me sé la pregunta, ¿para qué los pongo a escribirla otra vez? Lo mismo. Y si los pongo a escribir la pregunta, ¿ustedes qué van a hacer? En el primer punto, observe su entorno. ¿Qué preguntas o inquietudes le genera? Respuesta, ya lo observé. ¿Y yo qué gano con eso? ¿Ustedes qué ganan con eso? Parece una bobada. Y lo hacen, pero por ahí lo hacen. Entonces, ¿para qué? Entonces, de una vez les digo, de ahora en adelante no me escriban las preguntas. O sea, menos que les diga lo contrario. Si algún día les digo, no, para estas sí escríbanme las preguntas, ahí háganlo. De resto no. Señor, ¿quién me iba a hablar por ahí? Alguien me iba a hablar por ahí, me parece que era Miguel, pero no estoy seguro. Bueno, mientras tanto, me voy a pasar aquí a Schoology. 11. La tarea. Hola, esta clase me salió larga otra vez. Yo estoy planeando mis clases para 1 hora y me están quedando largas. Tengo que reorganizar. 1 hora y media, profesor. Ya casi. Y lo mismo me pasó ayer con 10º. Yo no sé cómo es que estoy planeando clase, benditos sea mi Dios. En fin, tarea número 2. ¿Para cuándo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 días. Es decir, tienen prácticamente 3 días para pensar una pregunta. 3 días y piensan una pregunta. Luego otros 3 días para pensar otra pregunta y otros 3 días para pensar otra pregunta. Es tiempo de sobra para entregar la tarea. A las 11:59. Esto es nota de trabajo en clase.
diga, pero aquí es donde, esto es lo que no sé, ahorita les explico un problema que tuve con las calificaciones, pero bueno, aquí les voy a subir, véalo, aquí mismo se los voy a subir. El lugar acuoso de Isaac Asimov. Véalo, ahí se alcanza a ver que es cortico. A mí personalmente me parece muy chistoso. Es re largo. 3 hojitas y como 4 rengloncitos nomás tiene. Lo mismo. Tiene 3 días para leer, 3 días para leer una hoja. Sí, en los primeros 3 días leen una hoja, en los siguientes 3 días leen otra hoja y en los últimos 3 días leen la última hoja y los 4 rengloncitos. Hola, miren a ver. Eso, a mí lo que me está preocupando es que ustedes le están cogiendo, le están perdiendo el ritmo. En clase no leíamos esto cada 8 días. Cuando estábamos presencial leíamos yo cada 8 días, o no, yo les llevaba sus... Mira, es por joder, es por joder. Ah, bueno, que conste. Ahí quedó. Listo, ahí queda lo mismo. Para el 28 tienen el resto del mes. Y entonces, ahí me suben la tareita, vean, ya quedó ahí subida. En este mismo lugar voy a subir la presentación de hecho la puedo subir de una vez, Tanavia. Y también el video de la clase, ese sí no lo puedo subir de una vez pues porque todavía no se ha terminado la clase, entonces cómo voy a subir la grabación, pero ahí mismo la van a encontrar. Aquí puedo subir, aquí la tengo. Ay, mentiras, pero no porque me falta guardar esta última que quedó, que no sé qué pasó con eso, listo, ahora sí. Ya la puedo subir para que por si acaso ahí está otra vez la explicación. Clase 2, décimos. Ahí está otra vez para que la vean. Yo confirmo que haya quedado. Ahí, bueno, esto me... Bueno, yo la subo después porque me toca modificarla, ya me di cuenta. Menos mal la revisé de una vez. Igual ahí van a encontrar aquí debajito de esto la presentación y debajito de la presentación el video de la clase, ¿listo? Ya voy a dejar de compartir ahora sí. Teófilo, que lo veo con la manito levantada, cuéntenos. Profe, ¿tiene una frase o lo más parecido para cambiar el qué tal si? Y sí, puede ser. Vean, por ejemplo, de las empanadas comenzó con esa frase de, pues pucha, ¿y si esas empanadas están hechas de persona? Por ejemplo, esa también les puede servir. ¿Y si... ¿O qué pasaría si también? Esa limita un poquito después el proceso, entonces no la recomiendo, pero también la pueden utilizar, el qué pasaría. Porque esa suena muy de adivinar el futuro y les recuerdo que la ciencia ficción no intenta adivinar el futuro. Pero por ejemplo, del qué pasaría si dejara de llover, entonces suena como a muy... La respuesta implica adivinar el futuro, entonces se puede hacer... Pero los resultados no son tan chéveres como cuando la pregunta es ¿qué tal si? O ¿qué tal qué? Y si... Ahí está, una más chistosa, la de Suso. ¿Cómo fuera? O la de ¿cómo sería? También les sirve. Pero vean que todas van más o menos a lo mismo, que es a la exploración de posibilidades futuras. De posibilidades presentes incluso. La exploración de posibilidades en todo caso. A diferencia del qué pasaría, que es de adivinar. ¿Listo? Entonces pueden utilizar cualquiera de esas. ¿Qué tal sí? ¿Qué tal qué? Y sí, ¿cómo fuera? ¿Cómo sería? ¿Cómo fue? De pronto no. No les sirve. Funciona en un contexto diferente. Sharik, tenía la mano levantada ahorita. ¿Tienes alguna otra pregunta? Profe, yo iba a preguntar esto. ¿Usted no puso una nota en el anterior trabajo? Ahorita vamos a mirar eso. ¿Listo? Espérame tantito. De la tarea o del resto de la clase, ¿alguna otra pregunta? No, señor. No, señor. Perfecto. Bueno, préstenme mucha atención. No se vayan a ir hasta que termine, porque me voy a despedir y me despido y arrancan, salen como si quién sabe qué. Escúchenme. Ya terminó la clase. En cuanto termine de despedirme de ustedes, ya se pueden ir. Si se van a ir a lo que yo termine de despedirme, cuídense mucho, por favor. Muchos abrazos y saludos para su familia. Muchas bendiciones, que sigan con mucha salud. Ya merito, vamos lentos pero seguros. Cada vez yo tengo más fe de que nos vamos a poder volver a ver. Obviamente con todos los criterios de seguridad que harían falta. ¿Listo? Pero pues yo tengo fe que nos vamos a poder ver. Pero para eso necesitamos que se cuiden.
¿Listo? Por favor. Entonces, tengo por mostrarles un asunto de lo que estaba preguntando Sharik de la nota que les puse para la clase pasada. Si les interesa, se pueden quedar. Si ya vieron su nota, si ya vieron en los comentarios que les hice, se pueden ir. Chaito, ya se pueden ir. ¿Listo? Si les interesa, entonces se pueden quedar.